el 15 y también había muy poquitos. No sé qué pasa en general, por qué hay tan poca audiencia, porque el semestre pasado estuvimos relativamente bien, pero este semestre no ha sido igual, ha habido muy poca concurrencia. Bueno, vamos a comenzar entonces. Muy buenas noches. Formalmente vamos a dar inicio a la clase de hoy. Voy a comenzar entonces a compartir pantalla. Aquí está entrando Claudia. Y estamos grabando la clase, ¿ok? Que eso es importante para la gente que no puedan venir. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? ¿Aló, Claudia? Ok. Vamos a ver la unidad número 4, que tiene que ver con 3 puntos, que es reclutamiento, selección de personas y contratación, ¿cierto? Eso es lo que está en el programa. Vamos a ver un poco cuáles son los puntos que vamos a ver. Vamos a ver lo que es reclutamiento de personal o de personas. Vamos a pasearnos por lo que son los aprendizajes esperados en función del contenido del programa, la importancia de reclutamiento de personal, lo que es el concepto de reclutamiento, las políticas de reclutamiento, necesidades de reclutamiento, por qué las empresas necesitan reclutar. Vamos a ver las etapas del proceso de reclutamiento, fuentes de reclutamiento y ventajas y desventajas del proceso de reclutamiento. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes esperados? Que este es uno de los elementos importantes. Cada clase tenemos que pasearnos por cuál es el aprendizaje esperado o el objetivo de la unidad. En función del programa es describir la función, método y etapas de los sistemas de reclutamiento, selección y contratación de personal. Entonces, tenemos que, en función, cuando termine esta unidad, poder describir la función, los métodos y las etapas de todos los subsistemas que estamos viendo acá. Esos son los aprendizajes esperados. ¿Por qué es importante el tema de reclutamiento en una empresa? De alguna forma, ustedes han estado en contacto con un proceso de reclutamiento, ¿cierto? Ustedes en algún momento han sido partícipes de un proceso de reclutamiento. De alguna forma conocen el proceso, lo han manejado, lo han vivido y de alguna forma lo conocen. ¿Por qué es importante esto? Porque en función de esa experiencia previa que ustedes tienen, hoy vamos a darle un basamento teórico a esa experiencia, ya desde el punto de vista del área de recursos humanos. Ahora ustedes se ponen del lado de recursos humanos y no como trabajadores que fueron sometidos a un proceso de reclutamiento, ¿cierto? Ahora se ponen del lado de recursos humanos para ver cómo recursos humanos realiza todo ese proceso de reclutamiento, en la selección y termina con una contratación de la persona a un puesto de trabajo. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, Christopher? No, profesor, ninguna hasta el momento. Claudia. Claudia está conectada. La tengo en clase, pero no sé si está conectada, Claudia. Ok, entonces, ¿cuál es la invitación que les hago? Bueno, a poner todo su empeño en que saquemos esta unidad de una manera exitosa para que a ustedes le den soporte teórico a una experiencia que ya tienen, porque ustedes pasaron por el proceso de reclutamiento, selección y fueron contratados. Entonces tienen mucho que decir ustedes, tienen mucho que aportar del lado del cliente. Ahora ustedes se ponen del lado de la unidad de recursos humanos, ¿cierto? Esta es la importancia de esta unidad. Entonces los invito y los motivo para que puedan participar de una manera permanente en esto. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué será reclutamiento? Para ustedes, ¿qué es reclutamiento de personas? ¿Qué será el reclutamiento? Bueno, el proceso de selección de personal. Selección no es igual que reclutamiento. Estoy hablando, ¿cuál es el concepto de reclutar? Luego viene selección. El concepto. Claro, porque reclutar es una cosa y seleccionar es otra. En Claro, base a lo que yo leí, se refiere al conjunto de técnicas y procedimientos para atraer candidatos potencialmente calificados para ocupar algún cargo en una empresa.
Perfecto. Christopher. Yo iba a decir lo mismo, que también estaba revisando el material y ahí se explicaba que era como el método para atraer gente en un puesto en específico, un cargo, digamos. Exacto. Entonces, podemos decir que el reclutamiento es un proceso o un conjunto de técnicas y procedimientos orientados ¿a qué? A atraer a los mejores candidatos. Primero, ubicarlos y después atraerlos. ¿Dónde puedo buscar esos candidatos y cómo los puedo atraer para que esos candidatos potencialmente calificados puedan ocupar algún cargo dentro de una organización? Eso es más o menos, eso es básicamente lo que es el concepto. ¿Cómo lo reclutaron ustedes? Para ver un ejemplo. ¿Cómo si recuerdan, cómo llegaron a ustedes a ubicarlos y luego a atraerlos? A ver, con su experiencia laboral, cuando fueron reclutados. ¿Alguien recuerda? Bueno, profesor, yo igual todas las clases explico de que yo no he trabajado, entonces para mí como que todo esto no, igual estoy aprendiendo, digamos. Ok. Pero ¿tienes alguna persona que ha trabajado y de alguna forma ha comentado, mira, que me llamaron o me ubicaron Claro, así como lo hago voy preguntando para poder hacer las actividades, las tareas y todo. Pero en el caso, por ejemplo, del que yo siempre hablo, así como por internet, que se pidió por internet que se necesitaba un vacante y todo eso. Ok. Valeria, ¿alguna experiencia? Sí, o sea, a ver, la experiencia más grande donde yo he trabajado, que fue en el Banco Santander, que creo que lo mencioné igual la clase pasada, Sí. ahí por lo menos al principio fue, yo postulé por internet a una vacante que era de cajero bancario, y claro, ahí, o sea, me envié mi currículum vía online y después me llamaron para citarme a una entrevista y ya una entrevista personal y después ya fue una entrevista grupal para poder hacer como una especie de terna que ellos hacen, donde dejan como la palabra le dice terna, dejan a 3 personas y ahí ven las capacidades de cada uno para poder determinar quién va a ocupar el cargo. Claro. Ok, bueno, entonces, de alguna forma, el reclutamiento en una primera instancia es ubicar dónde están los posibles talentos, por dónde me dirijo a buscarlos, y luego que sé dónde están, utilizo una estrategia o técnica para poderlos atraer, para que puedan venir y puedan participar en ese proceso para ingresar a la empresa. Ok, ahora vamos a ver qué son las políticas. ¿Cuáles son las políticas de reclutamiento y selección? Ok. Las políticas no son más que grandes líneas de acción que las empresas utilizan para poder generar actuación más o menos parecida. ¿Ok? Entonces, algunas políticas de reclutamiento son como esta. Todas las solicitudes de reclutamiento y selección deben ser canalizadas a través del Departamento de Recursos Humanos y la gerencia correspondiente. Entonces, esas son políticas que te dicen, bueno, para reclutar acá, ¿cómo se debe hacer? Entonces, deben venir aprobadas por el Departamento de Recursos Humanos o canalizadas y por la gerencia correspondiente, que es la unidad cliente la que solicita la vacante, ¿cierto? O que le cubran la vacante. Entonces, primero se da una solicitud de la unidad o el departamento que necesita una persona y luego se va a recursos humanos para generar la solicitud. Ese es más o menos el proceso que se hace de esa forma para poder generar eso. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Claudia, ¿me escucha? Ok. Entonces, otra de las políticas de reclutamiento de selección, ok, es que deben ser aprobadas por los gerentes del área o el gerente general de la compañía según corresponde. Entonces, fíjate que las políticas van a venirse generando de función en qué, en función de lo que la empresa decida, lo que es una política. Otra política de reclutamiento y selección es que las vacantes de la empresa, en primera instancia, se prevalece el reclutamiento interno. ¿Eso lo han oído?
Primero reclutamos internamente y luego buscamos personal fuera. Hola Claudia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, yo usted estresada aquí con este computador. Bueno, No ya. podía entrar, no pude entrar a la clase anterior, me arrojaba un código de error. Uy, ya pensaba porque no me deja entrar a ninguna clase. Bueno, tiene que Y resolver el ahora no tema sé cómo pude entrar. de la computadora, ¿no? Pero ya entraste. Sí, iba a ser, sí, no sé si el computador, no sé qué onda, Ok. pero Bueno, ya pude entrar. bienvenida. Gracias, profe. Vamos a ver quién más está por acá que quiere entrar. Estamos todos acá ya listos. Ok, entonces, otra de las políticas de recursos humanos es esta, que privilegian el reclutamiento interno. Esa es una política. ¿Ok? Otra política es que en una segunda instancia, si no hay esa persona internamente, pueden ser referidos por los mismos trabajadores. Esa es otra forma como la empresa dice, mira, ¿quién tiene alguna persona que cumpla con esos requisitos? ¿Qué otra política conocen ustedes? A ver, que hayan oído. Tú, Valeria, que tienes experiencia, y tú, Claudia, también que tienes experiencia elaborando. Como por ejemplo, las políticas de que para reclutamiento y selección no se permiten la postulación de familiares de trabajadores. ¿Esa la han oído? Sí, yo sí, profe. Sí, profe. En varios trabajos preguntan, ¿tiene algún familiar que trabaje acá, algún conocido que trabaje acá o haya trabajado acá? Eso sí lo he oído bastante. Claro, entonces esa es parte de una política de la empresa o algunas que sí lo aceptan, pero por lo menos que no trabajen en la misma área, sino que trabajen en gerencias diferentes. ¿Alguna Exacto. experiencia, Claudia, con eso? Sí, yo un tiempo trabajaron mis papás en el mismo trabajo que yo. En el Banco Casa Central. Moneda. Bueno, yo llegué a trabajar allá, pues yo ya trabajaba en allá. En el Banco Central. No en la Casa Moneda. Ah, en la Casa de la Moneda, perdón. Bueno, sí. Pero ahí Sí, trabaja tu papá. sí, ellos trabajaban ahí y bueno, y todavía no estaban implementadas bien esas políticas porque en realidad en esos después cuando pasó a ser privada cambiaron las políticas en realidad porque ahí era como pública, pasaba Era a ser pública. pública. Sí, después que pasó a ser privada, ahí cambiaron las reglas. O sea, en realidad igual era pública, porque igual quedó como el 1% o 2% de empresa privada, pues igual del Estado, Claro, claro, sí. al mando del Estado, pero Todo. igual privada, pues con las leyes de de una empresa privada. Entonces sí pueden participar los familiares. Antes. Ahora Después no. como que lo quitaron, pero igual habían parejas o personas que se habían casado conociéndose ahí mismo en la empresa. Claro. Entonces, bueno, esas son las políticas, ¿ok? Que utilizan las Ujú. empresas para generar cualquier condición dentro de los procesos de reclutamiento y selección. Y eso va a depender de la empresa, del tipo de empresa y de las políticas que quiera generar cada empresa. ¿Estamos bien con eso? Muy bien. Ujú. ¿Por qué las empresas buscan reclutar? ¿Por qué razones? Varias razones, ¿cierto? Primero, expansión de la empresa. Hay un crecimiento de la empresa, necesitamos más personas, empezamos a reclutar. Por la creación de nuevos puestos o cargos de trabajo, esa es otra razón, ¿cierto? Por organizar nuevos departamentos, creamos 2, 3 departamentos nuevos, necesitamos personal. Las personas que se jubilan, ¿sí? Las personas que fallecen, las que renuncian, a los que son despedidos. Entonces, fíjate todas las razones por las cuales se puede generar o puede iniciar un proceso de reclutamiento. Pueden iniciar un proceso de atracción de personal o de reclutamiento. Esas son las necesidades básicas. ¿Ok? ¿Por qué las empresas hacen estas búsquedas? Ok. Ujú. Ok, vamos entonces a ver las etapas del proceso de reclutamiento. La primera etapa del proceso es identificar la vacante. La segunda es determinar las fuentes de reclutamiento. Y la tercera, determinar los canales por los cuales vamos a reclutar. Esas son las 3 fases normales de un proceso de reclutamiento de personas. ¿Estamos bien? Ahora vamos a describir cada una. Identificar la vacante.
cuando hablamos de identificar la vacante, ¿nos referimos a qué? A ver cuál es el requerimiento. Se supone que la unidad cliente nos solicita un requerimiento en función de esa vacante, por cualquiera de las necesidades que vimos anteriormente, ¿cierto? Por necesidades de la Sí. empresa, por jubilación, por despido, por creación de nuevos puestos, por creación de nuevas estructuras organizativas, dependiendo de eso. Una vez que tengo ese requerimiento, ¿a dónde me voy? ¿Qué es lo que voy a revisar? La descripción y análisis de cargo, Y ¿cierto? análisis de cargo. ¿Para Ujú. qué? ¿Por qué me voy para esto? ¿Por qué me sirve esto para reclutar? Pregunto. Y por eso le cambiamos el... Eso es que para saber cuál es el puesto que se está necesitando, Y para si la renta, está idónea la persona, pues, también. Para la renta también, ¿para qué más? O sea, si la persona es idónea para el cargo, si son lo que se necesita. Si sabe las funciones, ¿verdad? Si tiene las funciones, para conocer las funciones, para conocer el objetivo, las actividades, todo lo que ustedes hicieron en el trabajo de descripción y análisis de cargo, ¿cierto? Ujú. Una vez que Profesor, una tengo... consulta. Sí, Disculpe, es que estoy leyendo en la pantalla, dice perfil o profesiograma. Esa exacto. palabra no la conozco. ¿A qué se refiere? El perfil Profesiograma. es lo mismo. Es el perfil o el profesiograma, que es donde está toda la información profesional de la persona. ¿Ok? Que se llama perfil también, que es donde está el nivel académico, toda la formación que tiene, la experiencia que tiene, toda esa información que tiene que ver con los requisitos que el cargo exige del ocupante. ¿Recuerdan esa palabra? ¿Sí? Entonces, con estos tres elementos, yo identifico la vacante. Primero tengo el requerimiento de la empresa, me voy a la descripción y análisis de cargo. Una vez que tengo eso listo, veo, bueno, cuáles son las funciones que va a realizar ese cargo y veo y hago el análisis de ese cargo y eso me lleva ¿a qué? Al perfil o al profesiograma, que son los requisitos de ingresos profesionales que necesitan para esa vacante. Una vez que tengo eso, vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Entonces, nombre del cargo, recepcionista del hotel. ¿Sí? Posición, tercer nivel, dependiente de qué? Del gerente de habitaciones, por decir algo. Aquí está el sueldo base. ¿Quién fue que habló del sueldo? Creo que fue Sebastián o Leonardo. sí, profesor, fui yo. Exacto, donde dice el sueldo más las comisiones más bono como un ejemplo. Perfil del postulante, ¿ven? Perfil o ¿cómo se llama el otro nombre que teníamos? Profesiograma. Profesiograma. O perfil. Carrera técnica de administración hotelera, 2 años de experiencia en hotel, de 2 o 3 estrellas. El Ese es tiempo, como el historial de la persona. ese es el historial académico. Ese es el perfil de ingreso que el cargo requiere de la persona que va a ocupar esa posición. Se refiere al historial de la experiencia, del nivel de experiencia, ¿cierto? Ahí va desde la formación técnica Sí. que tenga, la académica, la experiencia, toda la formación que tenga en el área, todo lo que él pueda haber hecho de formación, de cursos, de trabajos anteriores, ahí va toda esa información. Las habilidades que requiere, si requiere una habilidad de algún otro idioma, si el manejo de algunas herramientas de software, computación, redes sociales. ¿Ok? Entonces, ese es más o menos lo que es y cómo identificas la vacante. Las habilidades, quién origina el requerimiento entre el departamento de línea y recursos humanos, que es el que hace la recepción de esa persona, ¿cierto? Y ahí comienza entonces el proceso de reclutamiento y selección básicamente. Entonces, la primera parte está clara, el tema de la identificación de la vacante. Sí, profe. Muy bien, ahora vamos a la fuente de reclutamiento. ¿Qué son las fuentes? Bueno, ¿cómo vamos a reclutar? ¿De dónde vienen las personas que vamos a reclutar? Pueden ser internos,
externo o mixto. Son las tres fuentes. La primera es el reclutamiento interno. ¿Qué es el reclutamiento interno? Pregunto. Corresponde a la misma gente que trabaja, que puede, tiene la posibilidad de poder subir un cargo más o algo más que le pueda interesar, o sea, aprender otra cosa, otra función o simplemente un puesto más arriba de lo que él está. Perfecto. Entonces, fíjate que es súper interesante cuando vemos las tres fuentes. La fuente interna, la fuente externa o la fuente mixta, que la puedo combinar. Entonces, la fuente interna es lo que se lleva, como dice Claudia, es una reubicación interna, que puede ser por ascenso, por promoción, por transferencia, dependiendo del tipo de vacante que tenga. Si es un movimiento horizontal o si es un movimiento vertical. Buenas noches, Jennifer, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Bienvenida. ¿Ok? Entonces, tenemos esa fuente interna. Si es por un ascenso, bueno, hay un aumento de nivel jerárquico y obviamente de sueldo. Si hay una promoción, es un aumento de jefatura o responsabilidad, y igualmente hay un sueldo y hay un periodo de prueba. Y hay una transferencia, si es una transferencia horizontal con el mismo nivel jerárquico para ser polifuncional y conocer toda la empresa. Entonces, fíjate todos los elementos que se pueden dar en un proceso de reclutamiento interno. ¿Ok? Entonces, puedes tener movimientos horizontales y movimientos verticales, como dijo Claudia. Entonces, pueden darse todos esos dos elementos. Entonces, estamos claros lo que es la fuente de reclutamiento interno. Ahora vamos a reclutamiento externo. Si uno es interno, el externo, ¿qué significa entonces? Eso es que buscan por fuera, ponen el aviso. Perfecto. Entonces, el reclutamiento externo, como su nombre lo dice, es ubicar y atraer a esas personas de un medio externo. ¿Cuáles son esas fuentes que buscamos externamente para poder primero captar, ubicar y luego atraer? Hay varias formas de hacerlo. ¿Cuáles conocen ustedes? Aviso, En las profesor. redes sociales, profesor, Trabajo. Perfecto. todas esas cosas. LinkedIn. LinkedIn, hay todos unos medios que te permiten atraer, primero ubicar y luego atraer toda esa cantidad de personas. También en algunas empresas, como política de los sindicatos, también los sindicatos tienen prioridad de postular personas a las vacantes. Yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia en alguna empresa que lo haga, donde el sindicato puede postular también dependiendo de los tipos de cargos. Obviamente no van a ser los cargos gerenciales ni supervisorios. Siempre van a ser los cargos más desde el punto de vista operativo. ¿Alguien tiene alguna experiencia, Jennifer? No, profesor, yo no. Ok, pero para que sepa que también se puede dar que los sindicatos pueden postular personas, dependiendo, obviamente, si está dentro del contrato colectivo. Si no está, verá que obviamente no lo pueden hacer. La gente negoció, ¿cierto? Sí, que se negoció esa posibilidad de ascenso dentro de como una movilidad, es una movilidad interna. Claro. Entonces los sindicatos... Yo tengo la experiencia en una, pero fue de la gente interna que era como llevaba muchos años, que le dieron la posibilidad cuando pasó a privada la empresa, le dieron la posibilidad de que se fueran a otra empresa, que eso le hizo como mediante el sindicato al aeropuerto. Okay. Lo trasladaron y siguieron como empresa pública, pues ellos siguieron con la, no sé, con la ley, no sé cómo se llama, el código de trabajo, no sé cómo eran, porque ellos eran no sé de qué año, para que siguieran rigiéndose por las mismas leyes. Perfecto. Y Entonces, mucha gente se cambió, posibilidad. Eso puede pasar, pero en términos generales, los sindicatos también pueden tener, según la cláusula que fueron acordadas, como dijo, creo que fue Sebastián, que los sindicatos pueden tener algunas cláusulas donde se les aprueba en negociación colectiva que ellos puedan postular personas
y sobre todo para los cargos operativos, para esas movilidades horizontales, que la gente vaya creciendo de manera horizontal. Obviamente no le vas a aprobar una cláusula que puedan postular gerentes, supervisores, porque no se estila. Se supone que eso lo... Profe, también vi que se arreglaban ellos mismos. ¿Cómo? Ellos mismos, también vi que también algunos se acomodaban ellos mismos, tenían esa... Claro. Que Más pueden que a la ser- gente lo hacían ellos mismos, se arreglaban. ellos mismos se arreglaban. Sí, eso es cierto, porque eso pasa. Y bueno, pero son cláusulas que están dentro de la organización y de alguna forma, ¿qué hace la empresa? Bueno, ¿cómo negocio con el sindicato? ¿Cómo puedo ceder en algunos elementos, pero también logro otras cosas a través de ellos? Es un tema de ganar, ganar. ¿Ok? Siempre y cuando guardando la responsabilidad que tiene cada uno y el beneficio de la empresa y los trabajadores. ¿Estamos bien? Y el mixto es la otra fuente, ¿cierto? Que tú combinas interno y externo dependiendo del tipo de cargo que estés buscando. ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, yo sé. Ok. ¿Cuáles son las ventajas del reclutamiento interno? Es más económico, ¿cierto? Si lo buscas adentro, es más rápido, tiene mayor índice de validez, seguridad y disminuye el margen de error porque ya conoces tu gente, la gente conoce los procesos. Es importante porque se genera una motivación en las personas, ¿cierto? Que yo puedo subir la empresa, me puedo desarrollar, puedo pasar de un cargo al otro, me puedo ir a un cargo supervisorio. Aprovecha inversiones en capacitación, entrenamiento de personal y desarrolla un espíritu sano de competencia. Esas son las ventajas. ¿Cuáles serán las desventajas de ese reclutamiento interno? O las desventajas las podemos ver, exige un mayor potencial para desarrollo, para ascender. Entonces la gente tiene que estar preparada para poder postularse. Hay algunas empresas que tienen una estructura que les permite a los trabajadores irse formando e irse organizando desde el punto de vista de formación y de experiencia, donde tienen una lista de cursos, de programas de formación que la persona lo puede ir tomando de manera online dentro de la empresa. Eso es cuando se hace planes de carrera dentro de la empresa. Entonces, si tú quieres hacer plan de carrera en una organización, hay una estructura que la empresa presenta donde hay los programas de formación y los cargos que tú puedes ocupar. Y esos cargos exigen una experiencia, una formación, y la gente se puede ir formando de manera personal. Online se puede ir formando. Entonces, cuando salga una postulación para un cargo interno, si la persona ha cubierto los módulos, las experiencias, ha hecho las prácticas desde el punto de vista online, ya tiene un requisito académico interno que se puede postular a un cargo. Esas son algunas cosas que las empresas hacen cuando son cargos de planes de carrera, que son todos los cargos operativos de las empresas, que son difíciles de conseguir en el exterior o fuera, y se permite que vayan formándose dentro de la empresa, porque son servicios muy específicos que hace ese tipo de empresa. Por ejemplo, la gente de los metros, la gente de ese tipo de procesos que son muy específicos, la parte de minería. Entonces, ese tipo de empresas genera planes de carrera, sobre todo para esas áreas estratégicas donde los especialistas o los trabajadores no se consiguen en todas partes. Entonces, tú no vas a conseguir un especialista en metro en cualquier parte. Son muy escasos. Entonces, se genera ese tipo de planes de carrera. Entonces, ese tipo de reclutamiento interno exige un potencial desarrollo para ascender. Y las empresas lo cubren haciendo esos programas de formación online internos, donde cada quien sabe, si yo quiero ocupar el cargo B, tengo que rellenar todos estos requisitos, estudiando online, formándome, haciendo las prácticas online. Y una vez que ese cargo se genere, yo me puedo postular. ¿Estamos bien? Otra de las desventajas que puede generar conflicto de intereses. ¿Qué puede pasar ahí? Alguien que no quedó contento, que me postulé y quedó uno que yo considero que no era el que debía quedar. ¿Eso pasa? Sí, mucho. Pasa. Celos, envidia. ¿Okay? Otra de las desventajas es la pérdida de creatividad y actitud de innovación. ¿Por qué esto será una desventaja si yo contrato internamente? ¿Por qué será esto una desventaja? Pérdida de creatividad y actitud de innovación. Profesor, disculpe, ¿y principio de Peter? El principio de Peter, bueno, es que todo lo que pueda ocurrir
va a ocurrir. Cuando pueda lo buscan. ¿Ok? Entonces, ¿por qué creen ustedes que se habla de que hay una pérdida de creatividad y de innovación? Pregunto. Porque se tiene dominio, o sea, como uno viene de la misma empresa, se cree que tiene dominio de todos los temas, o sea, y lo va a encontrar fácil, por decirlo de alguna manera, y tal vez no es así, y se puede ser el tema de la frustración, no sé. Ok, Sebastián, mire que dijiste algo muy importante, ¿no? Es eso que yo me la creo, ¿verdad? Es Claro. Que dice, bueno, que si yo me conozco todo, se supone que ya yo no tengo nada que aprender, donde Se cree asegurado ya, pues como ascendió de exactamente, puesto, se queda en su zona de confort ahí, que nadie lo va a tocar, no, no sé. exactamente. Entonces, se supone que no hay mucho que hacer, me siento seguro, me siento cómodo, ¿ok? Y eso disminuye la creatividad, la motivación, donde la gente pueda generar mayores propuestas, ¿cierto? Para poder hacer cambiar cosas. ¿Qué pasa cuando viene alguien de fuera? ¿Les ha pasado cuando llega alguien nuevo que llega por primera sí, vez a la la empresa? motivación absoluta, Exacto. Y escoba nueva. escoba nueva, ¿cierto? Y empieza a dar propuestas, soluciones. ¿Y qué le dices tú? No, pero eso, tranquilo, que eso se hace aquí así siempre. Y así lo hemos hecho toda la vida, así que quédate quieto. ¿O no? Tal cual, sí, pasa. Claro, entonces empieza el que viene de la calle, el que viene nuevo, viene con otro paradigma que no tienen ustedes, porque ustedes están viendo lo mismo de hace tiempo y no ven la necesidad de cambiar nada. ¿Por qué? Porque ustedes ya están acostumbrados a ese paradigma, a esa forma de hacer y pensar y realizar todas las tareas de una organización. Pero si viene alguien de afuera, no tiene el mismo paradigma de ustedes porque no tiene ese paradigma. Viene fresquito. Exacto. Entonces, pero trae otras ideas, otros paradigmas de otras empresas que dicen, ah, pero aquí podemos aplicar esto que yo aprendí en tal parte. Y el que tal lo dice, mira, quédate quieto, que tú estás llegando, tú no sabes nada, así que quédate tranquilo, que aquí lo que estamos haciendo lo hemos hecho bien toda la vida y no ha pasado nada. ¿Cierto, Sebastián? Eso le decimos a la gente, ¿cierto? Sí, profesor, sí. Entonces, Me ha pasado a mí y me la han hecho a mí. exactamente. Entonces, eso es una de las desventajas que crea cuando reclutamos internamente, o una ventaja, o puede ser una ventaja o una desventaja. ¿Ok? Entonces, esas son las características que tienen los reclutamientos internos y los reclutamientos externos. Y es súper importante saberlo de ustedes como futuros supervisores de área, pues que van a tener personal, van a solicitar vacantes al área de recursos humanos y ustedes tienen que manejar estos procesos ahora del lado de ustedes como responsables de área, pero también conocer cómo se maneja ese proceso porque ya ustedes lo han estudiado. Entonces, es importante que ustedes manejen estas cosas para efecto de poderse relacionar más profesionalmente desde el punto de vista del conocimiento con recursos humanos. ¿Estamos bien? Ok. Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver los canales de reclutamiento. Hay unos canales directos que son el Departamento de Recursos Humanos efectúa directamente el proceso. Lo hace a través, como ustedes dijeron, de las universidades. Es una forma de hacerlo. Estas ferias de trabajo, ¿cierto? ¿La han oído? Sí, yo sí. Las ferias laborales, por internet, por otras empresas, por base de datos. Bueno, hay toda una forma de hacerlo. Y por por todas las plataformas que hay ahorita directas de manera de reclutar. Hay muchas empresas que trabajan vía online, vía internet, como Computrabajo, trabajando.com. Bueno, hay unas cuantas que se pierde de vista. Entonces, hay una forma por ahí de que ellos postulan donde hay cargo vacante en alguna empresa, colocan qué colocan. Entonces, las funciones del cargo, colocan el perfil y en muy pocos casos colocan lo que es la base salarial, ¿cierto? Normalmente dejan que la gente proponga la base Por salarial, lo general ponen renta acorde al mercado. básicamente. Perfecto. Muy bien. Entonces, y la vía indirecta
es a través de unas consultoras que existen que puedan buscar personas directamente. Esta vía indirecta normalmente se utiliza para cargos de alto nivel, cuando buscan algún gerente general, algún gerente de área, alguien especializado en una área, siempre se busca empresas de consultoras de selección, dependiendo de la cultura de la empresa, del tipo de cantidad de personas que vamos a reclutar, se hace de esa manera. Nos queda un minuto, se tranca, volvemos a iniciar y en 10 minutos finalizamos, ¿les parece? Muy bien, profe. Entonces, Ya, la vía profe. directa tiene que ver con eso. Es eso. ¿Alguna pregunta hasta este momento de lo que hemos visto? Nos paseamos entonces por lo que tiene que ver por el No, reclutamiento profe. como concepto, las políticas que son muy importantes, es